Hello, girl. Bienvenidas al Club de Chicas. Este es un estudio bíblico para mujeres. Nosotros en esta noche es poder mirar realmente ese poder ser una chica sabia, poder decidir en su corazón, en el corazón de ustedes y al igual en mi propio corazón, de poder ser una mujer sabia, a la manera en la cual Dios nos está enseñando. Nosotros vamos a ver en este momento lo que primeramente es la sabiduría, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para que nosotros podamos ver cómo, qué es lo que significa lo que es la sabiduría, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, y que podamos aprender lo que Dios mismo nos enseña en su santa palabra. Es el anhelo de mi corazón que así sea. Y que cuando yo les pida a ustedes que busquen la escritura, ustedes la busquen, para que ustedes la vayan leyendo a la par que yo, pero al mismo tiempo que ustedes puedan dejar estos versos que vamos a ver y que cuando ustedes quieran y puedan ver y escuchar nuevamente la grabación, ustedes vuelvan a leer las escrituras, porque para que nosotros podamos caminar de una manera apropiada, nosotros necesitamos pedirle al Señor que guíe nuestros pasos. Necesitamos seguir al Señor. Necesitamos ver la espalda de nuestro Dios delante de nuestros ojos. ¿Por qué? Porque ver la espalda de Dios significa que nosotras estamos caminando detrás de Él, siguiendo los pasos que Él nos va mostrando. Así que vamos a mirar en esta mañana, en esta tarde, lo que es la sabiduría. Aunque esa palabra de la sabiduría se utiliza en otras expresiones que son similares o que tienden a usarse para explicar lo que es la sabiduría, nosotros vamos a poder ver una diferencia en el uso de esas dos palabras. Una es la palabra entendimiento y otra es la palabra que ciertamente es el discernimiento. Esas dos palabras las vamos a ver. Cuando uno tiene mucho entendimiento, uno le dice a la persona que la persona es una persona sabia, porque esa persona tiene mucho discernimiento. Cuando nosotros vemos que esa persona tiene mucho entendimiento, nosotros también le decimos que es una persona sabia, porque tiene entendimiento. Pero realmente nosotros vamos primeramente a ver lo que es el entendimiento para poder ver luego lo que es el discernimiento y podamos estar claros en lo que tengamos que ver. Me gustaría que ustedes tuvieran ahí a mano el libro de Job y permítanme que yo les lea de la versión Nueva Biblia de las Américas para que podamos tener una versión. Ustedes la leen en la de ustedes y yo la voy a leer en esta. Esto nos muestra la ricura de la Biblia, la ricura en versiones que son realmente buenas versiones. No una versión que te lo distorsione, sino una versión que te permite a ti ver todo esto de una manera mucho más clara. Así que permíteme leer en el libro de Job el capítulo 39, perdón, del libro de Job, y vamos a leer en el verso 1. Vuelvo y le repito, estaré leyendo en la Biblia, Nueva Biblia las Américas, y vamos a leer el versículo del 1 al 4. Y dice de esta manera, son preguntas que tienen que ver con lo que nosotros muchas veces creemos que al saber o al entender algo tenemos sabiduría. Pero mira cómo Job aquí, Dios habla de la naturaleza y también habla de sus criaturas. Y habla de su naturaleza y habla de sus criaturas, porque Dios quiere que nosotros podamos aprender algo importante que Job está hablando aquí en su libro en el capítulo 39. A partir del verso 1 dice, ¿conoces tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿Has observado el parto de las ciervas? ¿Puedes contar los meses de su gestación? ¿O conoces el tiempo en que han de parir? Sus crías se fortalecen, crecen, perdón, dice el verso 3, se encorvan, paren sus crías y se libran de sus dolores de parto. Inmediatamente parieron, se paran. Estamos hablando de lo que es el entendimiento. Pero mira cómo continúan todos esos versos hablando en el versículo 4. Sus crías se fortalecen, crecen en campo abierto. O sea, las cabras paren y las crías crecen en el campo abierto. Crecen, nadie las enseña, nadie las guía, nadie les dice cómo es. Y si leemos las otras escrituras, todos estos versos que están aquí, dice a partir del verso 15, hay preguntas que son importantes que nos desafíen a nosotros en lo que es el entendimiento
y el conocimiento y la sabiduría a manera de Dios. El hombre cree que saberlo es suficiente. El hombre cree que saber muchas cosas es suficiente, pero el Señor nos enseña qué es lo que Él entiende que es la sabiduría. Y dice el versículo 4, ¿quién dejó en libertad al asno montés? ¿Y quién soltó las ataduras del asno veloz? Y por hogar el desierto, y por morada la tierra salada. Se burla del tumulto de la ciudad. No escucha los gritos del arriero. Explora los montes buscando su pasto y anda tras toda hierba verde. Y dice el versículo 5, 6. ¿Consentirá en servirte el búfalo? Ya te cambia de animal. Ya te habló del asno montés. Ahora cambia para otro animal. Y él te dice, ¿consentirá en servirte el búfalo? ¿Tú has visto el búfalo? ¿Has visto el tamaño del búfalo? ¿Él va a consentir en ayudarte? Es la pregunta que Dios está haciendo. ¿O pasará la noche en tu pesebre, ese lugar que tú le habilites para que él quede ahí y coma de ahí de ese pesebre? Y dice, ¿puede atar al búfalo? ¿Puedes tú atarlo? ¿Puedes tú atar el búfalo con coyundas para lo que es el surco? O sea, es ponerle todo el andamiaje para que el búfalo te ayude a arar la tierra. Es lo que Dios está preguntando en este libro. Y dice, dice, o rastrillará los valles en pos de ti, detrás de ti, en otras palabras. ¿Confiarás en él por ser grande su fuerza? ¿Y le confiarás tu labor? ¿Tendrás fe en él de que te devolverá tu grano y de que te recogerá en tu era? ¿Baten alegre las alas de las avetruz? ¿Acaso con el ala y el plumaje del amor? Porque abandona sus huevos en la tierra. Ahí está diciendo cómo el avetruz, una ave tan grande y tan hermosa, tú la ves, inmediatamente pare, abandona los huevos. ¿Es ella ignorante? ¿O eso corresponde a la sabiduría del Creador? Y ahí dice, porque ella abandona su huevo en la tierra y sobre el polvo los calienta. Los huevos hay que calentarlos para que puedan salir. Normalmente una ave es la que lo empolla, pero la avestruz los deja en el piso caliente, no los empolla. ¿No te asombra? Este capítulo que quiere asombrarte con la creación de Dios. Dios sí es sabio, porque hace las cosas perfectas. Y continúa diciendo en el versículo 15, se olvida de que algún pie lo puede aplastar o una bestia salvaje los puede pisotear. Entonces trata a sus hijos con crueldad, como si no fueran suyos. Aunque su trabajo sea en vano, le es indiferente. Es un animal. ¿Y quién los cuida? Dios nos está dando una lección de lo que es sabiduría. Él conoce, Él es el anticipado consejo de Dios. Él lo conoce todo. Es asombroso. Este capítulo es para que nos asombre de lo que es la sabiduría de quién, de Dios. Pero el hombre no conoce nada de esto. Por lo tanto, el conocerlo no le añade sabiduría al hombre. Tú lo estás conociendo hoy y podemos decir que somos sabios. Es la sabiduría de Dios, la que Dios quiere que nos asombre, no el conocimiento que un hombre pueda tener. Es esa sabiduría que viene de Él, que nos asombra. ¿Y sabe qué produce? Que confiemos en Él y que le pidamos a Él, tú como joven y yo como una mujer ya con hijos. Y veo que ahí está una hija muy amada mía que se llama Elizabeth Velorio, que también es una mamá que quiere guiar a sus hijos en sabiduría. Y tú quieres, y también si tienes o estás casada o tienes hijos pequeños, tú debes anhelar criar a tus hijos en la sabiduría de quien tuya. No, la sabiduría de Dios. Para que tus hijos se asombren de quién es Dios. Para que no lo puedan creer y digan, no puedo creer lo que Dios es así. Dios. Y este pasaje que te estoy leyendo, dice el versículo y te da la respuesta. Porque Dios le ha hecho olvidar la sabiduría y no le ha dado su posición, su porción de inteligencia a quién, a la avestruz. No se lo dio. Pero a ti sí. A ti sí. Porque Él dice en su palabra, el principio de la sabiduría es el conocimiento de Dios. A ti, Él quiere darte esa porción.
El conocer al Señor te va a mostrar la manera en la cual Dios actúa y te vas a enseñar a ti a ser sabia en el mismo momento en que tú dependas del Señor en todos los aspectos de tu vida. Y el Señor dice, porque Dios le ha hecho olvidar la sabiduría y no le ha dado su porción de inteligencia. Pero cuando se levanta en alto, ella se burla del caballo y de su jinete y sin embargo no cuida a sus animalitos. Da tú al caballo su fuerza, reviste su cuello de crines, le hace saltar como la langosta. Continúa diciendo el verso 22, se burla del temor y no se acobarda, ni retrocede ante la espada. Resuena contra él la cabe, está hablando del caballo. Dice que la lanza reluciente, la jabalina, él se siente orgulloso. Cada vez que suena la trompeta, es como si le dijeran, ¡ea! Para que él se mueva y él se mueve. Y voy a leer el 26. ¿Acaso por la sabiduría se eleva el gavilán? Y hace en las alturas su nido. En la poña mora, dice el verso 27. El verso 27 dice, ¿acaso a tu mandato se remonta el águila? En la peña mora y se aleja sobre la cama, la cima del despeñadero. Lugar inaccesible, pero ahí él descansa. Desde allí acecha la presa. Desde muy lejos sus ojos lo divisan. Sus polluelos chupan la sangre. Donde hay muertos, allí está ella. Y ahí está hablando, ¿de quién? Del gavilán. ¿De quién está hablando? Del águila, que se remonta. Dios con sabiduría formó la tierra. Dios con sabiduría te hizo a ti. Dios con su sabiduría en la persona de su Hijo amado se acerca a ti para que de la misma manera tú puedas ser una mujer sabia, no a la manera tuya, una chica sabia, no a la manera tuya, una madre sabia, sino a la manera de nuestro Dios. Y cuando nosotros leemos esto, nos asombra ver la grandeza de nuestro Dios. Nos asombra ver su poder. Nos asombra ver lo que Él es. Pero ahí tú tienes siervos, tienes cabras monteses, tienen asno monteses, tiene búfalo, tiene avetruz, tú tienes el caballo, tú tienes el gavilán. Son los animales que yo te leí. Porque Dios permite esto para que tú y yo podamos darnos cuenta que esa sabiduría que necesitamos está solamente en la persona de Dios. El que con sabiduría hizo los cielos y la tierra. Pero la sabiduría de Dios te lleva a lo que Él quiere que tú seas. Una mujer, una joven, doblemente joven, capaz de tener discernimiento. El discernimiento es cuando delante de ti, como al caballo, se le pone las cosas delante y el caballo no sabe cuál de las dos cosas va a escoger, porque no tiene discernimiento. Los animales no tienen discernimiento, pero no así tú. Dios te ha dotado para que tú tengas el discernimiento. Y a través de las Sagradas Escrituras te enseña cómo tener ese discernimiento que te va a llevar a caminar por esta tierra, escogiendo lo bueno y desechando lo malo. Y si alguna sabiduría puede haber en la vida nuestra, es conocer al Señor para que Él sea el que nos guíe por esa senda de justicia por amor a su nombre. Que escojamos lo que Dios dice sí, que escojamos lo que a Dios le agrada, que escojamos lo que su palabra dice que nos conviene para que nosotras podamos ser mujeres sabias, ya de mi edad, pero también esposas sabias y jóvenes sabias, chicas sabias, que aprendan a ser sabias, que lo aprendan a ser. El discernimiento es la prudencia teórica, es el arte de tener la manera de tu poder tener éxito, pero a la manera del plan de nuestro Dios. Y ahí mismo te dice, el discernimiento no está en la mente. El discernimiento no es aquí. El discernimiento, el centro de las decisiones morales e intelectuales están en el corazón. Si Cristo, sabiduría de Dios, poder de Dios y la vida completa de Dios, dispuesta para ti y para mí, mora en nuestros corazones, el discernimiento te va a permitir preguntarle a tu Señor, Señor, ¿qué tú quieres que haga en esta situación?
poder buscar su rostro, anhelar saber de Él qué es lo que Él quiere que nosotras podamos hacer. Y Él es el único, Él es el único, Él es el único que lo puede hacer. Ve conmigo al Salmo 136, versículo 5, para que nosotros veamos lo que implican esas habilidades especiales que los sabios están llamados a manejar y que tú puedes ser esa mujer sabia, esa joven sabia, esa esposa sabia, esa mamá sabia, porque nosotros no tenemos que mirar hacia el mañana. Lo que Dios te hable hoy, en este tiempo para tu vida, va a permitirte a ti recordarlo para que tú seas una mamá sabia, pero antes una esposa sabia, una mujer que trabaja de manera tal que tenga la sabiduría de Dios en ella, una mujer que camine delante de los que viven a su alrededor o en el lugar en donde trabaja, manifestando que su sabiduría no viene de las películas que ve en la televisión, ni tampoco viene de las series de televisión, que su sabiduría viene del Dios que la ha llamado para que le pertenezca y le enseña por medio de su santa palabra cómo escoger lo bueno y hacer aquello donde Dios es exaltado. Y tú y yo lo deseamos, lo anhelamos, pero debemos procurarlo. Y es en la presencia y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y el Salmo 136 dice claramente, el versículo 5 dice de esta manera para que tú lo puedas tener ahí contigo. Dice así, Salmo 136, verso 5. Te lo leo para que tú lo puedas mirar. Dice el verso 5, porque yo sé, tú puedes sentir la fuerza del salmista, porque yo sé que el Señor es grande y que nuestro Señor está sobre todos los dioses. El conocimiento de nuestro Dios, de quién es, te hace a ti una joven sabia. El tú saber que Dios está por encima de todo lo que hace. Y mira cómo lo dice el verso siguiente. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace. Nunca lo dudes. Aunque tú no tengas lo que tú le estés pidiendo en este momento, Dios tiene mejor cosa para ti. Si tú solamente le dices, Padre, mi deseo, mi anhelo es pedirte lo que te estoy pidiendo, pero no se haga mi voluntad, haz la tuya. Y ahí mismo añádele, porque la tuya es buena, es agradable y es perfecta. Y dice, todo cuanto el Señor quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Verso 7. Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Si Él tiene el poder para hacer todo eso, ¿crees tú que Él no lo puede hacer contigo y conmigo? Pidiéndole sabiduría en escoger. A veces nos vemos escogiendo entre dos cosas que ya Dios ha establecido cuál es lo que tenemos que escoger. Escoge lo bueno y vivirás. Escoge lo que agrada a Dios y vivirás. Escoge lo que Dios habla en su palabra como bueno, verdadero, y serás sabia. No sabia en tu propia opinión, sabia en la opinión de aquel que te ha llamado para que tú seas sabia, para que tú vivas su sabiduría, para que tú camines en sabiduría y su camino sea iluminado. ¿Alguna vez tú has estado en la cueva de las maravillas? Si no han estado, cuando ustedes tengan la oportunidad, ahora que Mayrenita aquí, pienso que es una buena oportunidad de que ella vaya a la cueva de las maravillas. ¿Qué tiene de particular la cueva de las maravillas? Que tiene muchas maravillas. Tiene muchas maravillas. Maravillas pictográficas que están en la cueva. Tú puedes ver las estalactitas. Tú puedes ver el goteo del agua. Tú puedes ver todo eso. Pero cuando tú entras, es tan grande la oscuridad que tú no te atreves a hacer nada. Tú dices, pero ¿y cómo yo voy a caminar aquí? Es imposible. Pero ¿sabes lo que tú tienes que hacer? Dar el primer paso. Porque cuando tú das el primer paso, se te ilumina ese escalón. Cuando tú das el siguiente paso, se te ilumina ese otro escalón.
Cuando tú del tercero, el cuarto, el quinto, cuando tú te puedes parar en el sexto y tú puedes mirar las paredes, tú vas a mirar todo lo que está ahí, porque el camino se te está iluminando. Pero el camino no está iluminado. El camino está iluminado cuando tú pisas. Hasta tanto tú no pises, no lo va a ver. Pero cuando tú pisas, se te ilumina tu paso. Entonces tú estás firme y da el otro, y da el otro, y va al otro, y sigue en el otro. Y tú estás tan contenta de poder apreciar la belleza de esa cueva. Y también de mientras tú caminas hacia abajo, poder mirar que cuando tú pisas, tú estás pisando segura. Y desde el tercer escalón para al siguiente, ya a ti nadie te tiene que mandar a que pises. Así mismo es el camino de Dios. Y así mismo es la sabiduría. Depende de mí, de todo tu corazón. ¿Y sabe qué va a pasar? Que tú vas a tener un camino delante de ti iluminado por el Señor. Y Él está enseñándonos que los reyes, a través de su palabra nos enseña, reciben sabiduría. Salomón las recibió y es considerado el hombre más sabio de la tierra hasta ahora. David recibió sabiduría. Habita toda la sabiduría en Jesús. Ahora, Isaías es claro en decir que Jesús es la sabiduría. Busca conmigo Isaías 11 para que podamos leer del versículo 1 al versículo 5. Y si alguna de ustedes quiere leer, yo no veo por qué no levanta su manita y puede leer. Y yo se lo voy a permitir. Está bien. Vamos a leer Isaías capítulo o, en este caso, ustedes pueden prender la cámara. En el caso, por ejemplo, voy a pedirle a la hermana Elizabeth Vilorio que pueda prender la cámara si le es posible, para que la podamos ver mientras ella lee Isaías 11. Si Elizabeth no está en este momento ahí y no lo hace, pues lo puede hacer cualquiera de ustedes, por favor. Ah, ya, Elizabeth. Amada, Elizabeth, Dios te bendiga, hija mía. amén, bendiciones. ¿Puede leer Isaías 11 del versículo del 1 al 5, Sí. por favor? Entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago dará fruto de sus raíces, Ahí está. y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor Amén. del Señor y no Amén. juzgará por lo que vean sus ojos, ni Así es. sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino Amén. juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Amén. La tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. Amén. Justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor Amén. de su cintura. ¿Te das cuenta tiene todo el Espíritu viviendo en él? Y si él habita en tu corazón, también esa está en ti. El Señor Jesús. Jesús está siendo aquí anunciado. Es el reinado justo del Mesías. Y mira que en él descansa todo el Espíritu. En él reposará sobre él el Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Todo descansa en Cristo. Aquí te están anunciando, es el anuncio de Jesús, de ese que habría de nacer, de ese retoño, de ese vástago que saldría de Dios mismo. Y están diciendo cómo ha de ser esa vida. Y si Él vive y en Él está, descansan todo el espíritu de la sabiduría, de la ciencia. Cuán insondables son sus caminos e inescrutables lo son también sus juicios. ¿Sabe por qué? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y a Él sea toda gloria. Y tú tienes la oportunidad en ti de tener a Cristo. No hay manera que tú no le pidas a Dios que te ayude a Él escoger por ti y que tú te asombres de que Él esté escogiendo por ti, de que Él está decidiendo por ti. Y tú sabes, Señor, hámelo saber. Y en la manera en la cual Dios te lo hace saber es por medio de su santa palabra. Y Él lo está diciendo ahí. La sabiduría bíblica es práctica. Se extiende en todos los aspectos de tu vida.
La sabiduría es el modo de actuar de Dios y te lo aplica en tu andar diario. ¿Qué diferencia hay entre la vida de Dios y la vida entre la sabiduría de Dios y la sabiduría pagana? Esto no tiene asidero en Dios. Dios es el Dios de los pactos. En Él no hay comparación con un Dios pagano. Él es Dios. Y Proverbio 1, claramente te enseña el camino, los dos caminos, para que tú sepas por dónde vas a andar. El Señor dice, te enseñaré el camino por donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Camina por donde Él te quiere llevar. Camina por donde Él te está conduciendo. Camina por donde solamente Él puede llevarte. Ven conmigo a Proverbio 1. Y toda esta escritura es para que tú camines por ella, para que tú aprendas, para que tú gimas como yo, como la que aquí estamos, cada una de nosotras. Debemos gemirle al Señor que nos conduzca por camino de la sabiduría, que nos dé discernimiento. Al tú pedirle discernimiento, ya tú sabes lo que tienes que hacer. A veces pedimos discernimiento entre bien y el mal. Pero entre bien y el mal es claro que el discernimiento es el bien, no el mal. Pero nos dejamos llevar por quien nos confunde y escogemos lo que a Dios no le agrada. Pero nuestro Dios es bueno y nos lleva por donde debemos caminar. Y sobre ti, Él fija sus ojos y te guía. Proverbio capítulo 1. Sí, lo vamos a leer y lo voy a leer. Y tú tienes tu Biblia ahí para que luego tú puedas disfrutar de él. Dice el versículo 5. Hay unas malas compañías que Dios no te quiere con eso. Cualquier mala compañía, cualquier cosa que te aparte del pensamiento de Dios y de tu deseo de agradarle a Él, guarda tu pie y sácalo. Y dice aquí el capítulo 5, capítulo 1, verso 5. Oye, hijo mío, este es el consejo, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre, porque son guirnalda de gracia para tu cabeza y collares para tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Si dicen, ven con nosotros, pongámonos al acecho para derramar sangre, sin causa acechemos al inocente, devorémoslo vivo como el Seol entero, como los que descienden al abismo. Sigue diciendo el versículo siguiente, hallaremos toda clase de preciosa riqueza, lo que te está diciendo el enemigo. Llenaremos nuestras casas de botín. Echa tu suerte con nosotros. Todos tendremos una bolsa. Y el Señor te dice en el verso 15, hijo mío, no andes en el camino con ellos. Aparta tu pie de su senda, porque sus pies corren hacia el mal y se apresuran a derramar sangre. Porque es en vano tender la red ante los ojos de cualquier ave, pero ellos a su propia sangre acechan. Verso 18. Tales son los caminos de todos, tales son los caminos de todo el que se beneficia por la violencia, que quita la vida de sus poseedores. Pero a partir de aquí viene la sabiduría para ti y te dice, la sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz, clama en las esquinas de la calle concurrida a la entrada, pronuncia su discurso. ¿Hasta cuándo simple amarán la simpleza? Y los burladores se deleitarán a hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento. Vuélvanse a mi reprensión cuando el Señor nos está llamando la atención, y derramaré mi espíritu sobre ustedes. Les haré conocer mis palabras, porque he llamado y han rehusado oír. El Señor nos está trayendo y yo te dejo todo esto para que tú lo puedas escuchar. Pero Él dice, a partir del verso 28, entonces me invocarán, no responderé, me buscarán con diligencia, pero no oirán, no me hallarán. ¿Por qué? Porque están buscando al que no es. Están buscando en donde no es. Buscan al que no es y buscan a donde no es. El conocimiento solamente está en la palabra de nuestro Dios. Y esto es lo que Él quiere, que tú tengas en la mano y tú verás como Dios te está ayudándote, te ayudará más, caminará más, vivificarás a otras vidas a tu alrededor, tomarás las decisiones sabias. Te van a preguntar por algo y tú vas a responder
trayendo la memoria. Dios la va a traer por su espíritu a tu mente y la publicará a tu boca. Y tú te sentirás dándole consejo, porque la palabra lo dice. Dice el versículo 33 para poder avanzar. Dice, pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. El que escucha a Dios. ¿Y dónde podemos ir a Dios? Aquí está. Pero al igual que un equipo, si nosotros no le subimos el volumen, no lo vamos a oír. Pero ¿cómo lo vamos a oír a Dios? Abriendo las escrituras. En el teléfono, tú tienes que subirle el volumen para tu oír. O tú te pones aquí al oído un audífono que te permite oír. Cuando el teléfono está, cuando alguien te llama, cuando te están procurando. La Biblia, desde donde tú la pones en tu casa, está llamándote y te está diciendo, ábreme. Te enseñaré el camino por el cual debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Te das cuenta? Esto es lo que tú necesitas. Y yo también. ¿Para qué? Para ser una mujer sabia. Pero no es para tenerla en la mesita de noche. Es para leerla. Es para inquirir en ella. Es para procurar el bien tuyo. Porque aquí está. Y aquí Dios lo tiene. Y Él lo dice claramente en ese versículo que te estaba leyendo 33. Pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. La sabiduría te seguirá. Dice la Biblia, la sabiduría grita en las plazas. La sabiduría corre para que tú te puedas acercar a ella. Pero nosotros estamos ahí. ¿Y qué es lo que tú quieres? Queremos vivir seguro. Queremos tener la guianza del Señor. Queremos caminar hacia Él. Hagámoslo y caminemos en sabiduría. Yo quiero terminar animándote a que tú puedas buscar este libro. Es uno de los libros de Elizabeth George que más me agradan a mí, que yo leí hace mucho tiempo y que realmente Póngalo de nuevo y diga el título, por favor. el título se llama Sabiduría de Dios para la vida de la mujer. Y yo te animo a que tú lo tengas. Principios eternos para cada una de tus necesidades. Y cuando tú miras este libro y tú buscas cuáles son los capítulos, ahí tú tienes sabiduría de Dios para tu vida, sabiduría de Dios para tu vida espiritual, sabiduría de Dios para tu vida diaria, sabiduría de Dios para tu vida personal. Eso es lo que tú vas a encontrar acá. Ahora, que yo quiero que tú en este momento puedas ver y quiero que te quedes con él, es que cuando la hermana habla de la sabiduría, ella da 4 pasos para animarnos a caminarlo hacia la sabiduría. Y te lo voy a mencionar los 4. Y si tú tienes lápiz ahí, no te voy a leer las escrituras porque ya estamos a punto de terminar lo que es la exposición. Pero quiero que tú la tengas contigo. Y ella comienza diciendo aquí, ¿qué mujer no desearía ser sabia o ser reconocida como una mujer sabia? ¿Y qué mujer no necesita sabiduría? Y ella dice, yo sé que la necesito y creo que tú también. Si examinamos Proverbio, encontraremos los pasos firmes que debemos seguir para adquirir la mayor sabiduría. Y aquí ella menciona los 4 pasos. El paso 1, debemos desear la sabiduría. Si como a perla la buscare, la vamos a buscar. Es el primer paso que Salomón dio para alcanzar la sabiduría. Él deseó la sabiduría y la deseó por encima de cualquier cosa. Y tú vas a verlo en Primera de Reyes, en el capítulo 3, verso 11. ¿Qué deseaba su corazón? ¿Deseaba una larga vida, riquezas? ¿O él deseaba la victoria sobre tus enemigos, sobre sus enemigos? Búscalo, Primera de Reyes 3:11, y tú vas a tener la respuesta. Porque Dios se la dio, la victoria sobre sus enemigos. Pero ¿cuál es el paso 2? Debemos orar por sabiduría. La sabiduría que tú buscas la vas a buscar en la palabra y en Dios. Pero debemos orar por sabiduría. Porque Salomón nos muestra que el camino hacia la sabiduría, ¿cuál es el que es? Es el amor por Dios. Él oró por ella, él reconoció que la necesitaba y se la pidió a Dios. Él oró diciéndole en Segunda de Crónicas 1:10, anótalo. Y verá que lo que él pidió fue, dame ahora sabiduría. Y luego, él mismo, el libro de Proverbios dice, si clamares a la inteligencia, a la prudencia dieres tu voz, la sabiduría va a venir a ti.
Quiero que tú anotes cómo en Santiago capítulo 1 y versículo 5 también, si tú tienes necesidad de sabiduría, pídesela. Lee lo que dice ahí. Lo tercero es que debemos buscarla, debemos escudriñarla. Si como a la plata la buscar y las escudriñares como a tesoro, entonces vas a entender el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Proverbios 2, versículo 4 y 5. Sí, debemos buscarla intencionalmente. ¿Dónde? En la Sagrada Escritura. Ahí está, para que busquemos esa sabiduría. Lee Proverbios capítulo 2, versículo 4 y 5. Míralo. Y cuando tú leas Hechos 17:11, tú también vas a ver por qué debemos estudiar a diario las Escrituras. Y por último, la última petición. Debes crecer en sabiduría. No te estanques ni seas enana en sabiduría. No, yo tengo poco tamaño, pero el tamaño que Dios anhela para ti y para mí es el corazón. Y ahí es donde debemos encontrarlo. Debemos crecer en sabiduría. Debemos crecer. Salomón la deseó, Salomón la pidió, Salomón la buscó y le fue dado. Primera de Reyes 3, 16 al 28. Léelo. Ahora tú también te vas a encontrar cómo cuando Salomón dejó de buscarla, su camino se extravió. Y Salomón terminó teniendo más de 37 esposas y concubinas, dice la palabra del Señor. Él es triste su término, pero nos damos cuenta que no podemos apartarnos del camino de Dios. Si hoy es el día que el Señor te ha inquietado por medio de esta palabra que hemos compartido, a buscar su rostro, yo te pido que en esta hora, ahí donde tú estás, tú cierres tus ojos. Y yo quiero que tú leas la vida de una mujer como tarea y que luego tú lo compartas por medio del chat de ustedes, lo que esa mujer le habló a cada una. Pero estúdiala, léanla. Te estoy hablando de Abigail. Estudia Abigail, lee Abigail y mira a ver la manera en la que esa mujer actuó y cómo lo hizo. No te pierdas ningún detalle de Abigail en el libro de Ruth. No te lo pierdas, porque ahí está cada detalle de esa mujer que actuó con sabiduría. Dios es bueno y me ha desafiado a mí con esta palabra para que busque a Dios en el tiempo en el cual Él pueda ser hallado en mi vida. Dios es bueno y Él nos enseña su camino. Tú eres una joven y es maravilloso. Yo estoy viendo todas las que están conectadas. Es hermoso esto. Y yo le pido al Señor que tu anhelo no se apague, que hoy Él te ha dado una hermosa oportunidad para poder estar delante de Él y escudriñar tus caminos. Y en aquellas cosas en las cuales tú te puedes ver que te ha faltado sabiduría y que solamente tú lo sabes, vuélvete al Señor, porque en Él hay perdón. Y dile al Señor que te lleve por esa senda para agradarle a Él, apuntando hacia el mañana. Porque hoy Mayrenil está guiando este grupo, porque yo tuve la oportunidad de ayudarla a ella. Porque Elizabeth está aquí con una mamá que tiene hijos grandes ya, graduados. Mañana tú vas a enseñar a tus hijos. Tú. Lee el libro de Proverbios y te vas a dar cuenta quién fue que le enseñó a ese hijo. Fue la mamá. Le enseñó, ella le enseñó. Era la mamá la que enseñaba la instrucción en la casa. Fue la mamá que le enseñó. Y nosotros necesitamos aprender de cómo esa mujer de Proverbio 31 enseñó a ese hijo.
que fue rey, pero cuánta sabiduría tuvo. Pero cuando se aparta el pie, se descarría el camino. Dios nos dice, mantente firme, que yo soy tu Dios. No apartes tu pie de la senda. No lo hagas. Porque a tu alrededor tú tienes otras muchachas y otras muchachas y otras mujeres que necesitan de tu consuelo y de guiarlas. ¿Por qué ustedes creen que Elizabeth me dice mamá? ¿Y por qué me dice Marian y Mother? ¿Y por qué las muchachas me dicen así? Porque el Señor me ha permitido ser para ella eso. Pero tú puedes serlo para otra, no importa tu edad. Porque tú vas a comenzar a criar una hija de meses, si Dios te la concede, si Dios te la ha dado ya. Y tiene que enseñarla. Pero tiene un varón y a ti también te corresponde enseñarlo a caminar en Dios. Para que camine sin apartarse. Padre, en esta hora, te bendecimos, Señor. Gracias porque esta palabra ha ministrado primeramente a mi vida. Gracias, Señor, porque puedo continuar pidiéndote a ti que hagas de mí una mujer sabia, porque el sabio more en mi vida y porque su palabra esté aquí. Mira cada una de estas jóvenes que están aquí. Mírala, Señor. Si en ella hay un anhelo de ser joven sabia, chica sabia, mujer sabia, responde su oración y a que caminen por las escrituras cada día, Señor, para que la gloria completa sea solo tuya y de nadie más. Ayúdalas, Señor, ayúdalas y respóndele y concede que de estas muchachas que están aquí, de estas mujeres que están aquí, porque son mujeres para ti, Señor, haya quienes enseñen a otras a pedirte la sabiduría que solamente tú, la fuente de toda sabiduría, tienes para darle. Bendícela, Señor, te lo pido. Que este grupo crezca más y más para que tu nombre pueda ser exaltado. Porque cada una de ellas es una familia, es un hogar, es una casa, son compañeros de trabajo, son personas que viven cerca, son personas que están cerca de ella en la iglesia. Todo esto y pueden recibir lo que ellas están recibiendo. Ayúdala, Padre. Te lo suplico en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendice a Mayrení, Señor. Ayúdala. Ayúdala para que continúe con este grupo y el fruto sea para la gloria y la honra de Dios.